¿Qué pasa cuando en una empresa la velocidad lo es absolutamente todo? Bueno, pues la historia de hoy nos lleva a Logi Express, un lugar donde el caos era la norma y la seguridad pues era algo que se dejaba para otro día. Vamos a descubrir cómo pasaron de ser un almacén francamente peligroso a todo un ejemplo de prevención. Para entender bien esta historia, vamos a seguir un camino en 5 etapas. Primero, nos meteremos de lleno en el día a día, en esa rutina donde el peligro se había normalizado. Después, vamos a destapar esos riesgos que estaban ahí, a la vista de todos, pero que nadie veía. Luego, el punto de inflexión, el incidente que lo cambió todo. Veremos la increíble transformación que llevaron a cabo y para terminar, sacaremos en claro cuáles fueron las claves de su éxito. Venga, empecemos por el principio. ¿Cómo era un día cualquiera en Logi Express? Vamos a entrar en un entorno donde, por increíble que parezca, el peligro se había convertido en parte del paisaje. Aquí tenemos la filosofía que lo movía todo. La velocidad era la prioridad número 1. La eficiencia, lo único que se medía. Y la seguridad, pues, se quedaba en un segundo, o tercer, o último plano. Era un coste humano que la cultura de la empresa simplemente había decidido ignorar. Y para que nos hagamos una idea, vamos a ponerle cara a este problema. Por un lado tenemos a Juan, en el almacén, peleando cada día con cajas pesadísimas y un suelo lleno de trampas. Y mientras, en una oficina apartada, está María, sufriendo en silencio los efectos de una silla terrible y una mesa mal ajustada. Sus casos nos demuestran algo muy importante, que el problema no estaba solo en el almacén, se extendía a todas partes. Y aquí viene lo interesante del caso. La amenaza no era un único gran problema, sino una acumulación de pequeños descuidos, de esos detalles que se suelen pasar por alto. Vamos a ver cuáles eran exactamente esos riesgos que se escondían a plena luz del día. El panorama era una auténtica carrera de obstáculos. El suelo era un campo de minas de palets rotos y plásticos sueltos. Juan venga a levantar cajas de 25 kilos sin ayuda. Un compañero mirando el móvil mientras conducía la carretilla y para rematar un ruido ensordecedor que hacía imposible hasta hablar. Vamos, que era la tormenta perfecta. Vale, estos primeros riesgos entran en lo que se llama categoría de seguridad. Son los más obvios, ¿no? Los que te pueden causar una lesión en el acto. Un tropiezo, un resbalón, un golpe. El operario con el móvil es el ejemplo perfecto de una amenaza que puede provocar una desgracia en cuestión de segundos. Luego está el segundo tipo, el riesgo ergonómico. Ojo con estos, porque son los enemigos silenciosos, los que te van fastidiando poco a poco, sin que te des cuenta. El dolor de espalda de Juan por levantar tanto peso o la lesión de muñeca de María por su mala postura son ejemplos clarísimos. No provocan un accidente de un día para otro, sino un desgaste físico que se va acumulando. Y por último, el riesgo de higiene industrial, que tiene que ver con el ambiente. En Logi Express el protagonista era el ruido. Y cuidado, que el ruido no era solo algo molesto, ese estruendo constante dificultaba la comunicación, lo que aumentaba el riesgo de otros accidentes, y encima amenazaba con provocar daños auditivos para toda la vida. Claro, tantos años de negligencia, tantos pequeños riesgos acumulados, esto solo podía acabar de una manera. Fue una cadena de errores que, por muy poco, no acaba en tragedia, y fue lo que obligó a Logi Express a despertar de golpe. A ver, vamos a imaginarnos la escena, porque es de película. El operario de la carretilla con la mirada en el móvil. De repente, un palet donde no debería estar. Un volantazo brusco, un frenazo, y la máquina se para a centímetros de Juan. En un solo instante, todas las chapuzas acumuladas durante años casi provocan una catástrofe. Pero si pensábamos que eso era lo peor, atentos a lo que pasó justo después. Tras el susto, fueron a buscar el botiquín de primeros auxilios y se encontraron con algo increíble. No había ni una sola tirita que se pudiera usar. Este detalle, tan simple, tan crudo, lo decía todo. Reflejaba el abandono más absoluto. Aquel susto fue, digamos, la gota que colmó el vaso. La dirección contrató a un técnico en prevención y este llegó con una idea que lo cambió todo. Esta frase resonó por toda la empresa. La prevención no es un gasto, es la única inversión que garantiza que la empresa siga funcionando. Y por primera vez entendieron que la seguridad no era un extra, era la base de todo. Vale, con esta nueva mentalidad, la empresa se puso manos a la obra. Y no hablamos de un par de arreglos, no, fue una renovación total. Vamos a ver qué soluciones concretas pusieron en marcha. Y ojo la velocidad con la que actuaron, ¿eh? La primera semana, una evaluación de riesgos de arriba a abajo. Al mes ya tenían nuevos protocolos y equipos funcionando. Y en solo 6 meses el cambio era total. El almacén era otro lugar, irreconocible y sobre todo seguro. Y aquí vemos las medidas una por una. Para la seguridad, aplicaron el método de las 5 S's para tenerlo todo ordenado y limpio. Señalizaron las zonas, crearon protocolos para los derrames y, por supuesto, prohibido usar el móvil para los carretilleros.
Para la ergonomía, una transpaleta eléctrica para que Juan no se dejara la espalda y un puesto de trabajo completamente ajustable para María. Y para la higiene, pantallas para reducir el ruido y protectores auditivos para todos. Soluciones directas a problemas muy concretos. Pero la pregunta es, ¿funcionó todo esto? Pues fijaos en el impacto que tuvo en la gente. Este gráfico lo deja claro. El nivel de malestar y de estrés que sentían los empleados se desplomó. El cambio fue real, mejoró de forma tangible la calidad de vida en el trabajo. Pero más allá de los datos y los gráficos, ¿cuál fue el resultado humano de todo esto? Pues la mejor forma de entenderlo es escuchar a los protagonistas. El testimonio de Juan es que lo dice todo. Ahora puedo hacer mi trabajo sin que me duela la espalda y sin miedo a un accidente. Ha recuperado no solo su bienestar físico, sino también la tranquilidad de poder trabajar sin ese miedo constante. Y lo que dice María añade otra capa importantísima. No es solo que su muñeca haya mejorado, es que ahora siente que la empresa de verdad se preocupa por su salud. Y ese cambio de mentalidad es probablemente la transformación más profunda de todas. Entonces, ¿cuál es la gran lección que nos deja Logi Express? Pues que la seguridad de verdad se apoya en 4 pilares que están conectados: la seguridad física, la ergonomía, la higiene y el más importante de todos, el que lo une todo, una cultura de prevención en la empresa. No se trata solo de poner reglas, es una forma de trabajar. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. La historia de Logi Express nos obliga a pensar qué pequeños riesgos invisibles se han normalizado en nuestros propios trabajos, porque identificarlos es el primer paso para evitar que otras historias como esta acaben con un incidente que, en el fondo, siempre se pudo haber prevenido.